Un saludo a todos y todas los participantes del simposio Repensar el Turismo Agroecológico. Les saluda a los ponentes Bernardo Aray y María Rodríguez con la ponencia Repensar el Turismo en, con y para las comunidades indígenas. Me va a corresponder hacer la exposición general y Bernardo va a trabajar en las conclusiones. Esta primera lámina, bueno, queremos destacar siempre el Día Mundial del Turismo toca un tema. En este caso era esa relación de cómo se ha venido fortaleciendo el turismo después de la pandemia, no obstante la necesidad de repensarlo, de cómo hacer ese turismo más sostenible, inclusive resiliente, a partir justamente de esa experiencia vivida con la pandemia. Y específicamente nos dice que va a trabajar en torno a responder esa pregunta, hacia dónde va el turismo, a dónde quiere ir y cómo vamos a llegar allí, específicamente con los sectores, líderes políticos, sectores políticos, y habla específicamente también de los pueblos indígenas. En ese sentido, ellos hacen una guía, la Organización Mundial del Turismo, un conjunto de directrices. En el cuarto conjunto de directrices se refieren a todas esas directrices necesarias para que las comunidades indígenas se puedan incorporar a todas estas estrategias de hacer este otro turismo distinto. En esa se plantea empoderar las comunidades para impulsar la recuperación del turismo también desde las comunidades indígenas. Allí se plantea un conjunto de recomendaciones basadas en experiencias, dicen ellas, asociadas a las soluciones que dieron un conjunto de organizaciones que trabajan con las comunidades, contribuir a ese empoderamiento socioeconómico de los pueblos indígenas a través del turismo. Ellos se plantean no apoyar al turismo, sino es mucho más que ayudar al emprendimiento indígena. Ellos dicen que es propiciar el emprendimiento, no ayudar al emprendimiento, convirtiendo a los pueblos indígenas responsables en protagonistas. De allí que esa nueva guía nos hable que quieren construir o dar un conjunto de lineamientos que permitan el desarrollo sostenible del turismo indígena y que reconozcan las autoridades públicas a los pueblos indígenas, pero sobre todo sus modelos de gobernanza, su cultura propia, sus haceres propios, y todo lo que se haga en esa materia sea con el consentimiento libre de indígena. Que todo lo que se haga en las comunidades indígenas sea con consulta a las comunidades indígenas, en tanto antes, después, durante el proceso de emprendimiento turístico en la comunidad, con asociaciones equitativas. Es decir, que viene una empresa, pero también se asocia con organizaciones dentro de la misma comunidad donde los beneficios sean equitativos, con una protección que garantice que los resultados de ese desarrollo turístico son positivos y que los impactos sobre los recursos naturales no sean adversos ni a los recursos naturales, ni al patrimonio, ni al modo de vida de esas comunidades. En ese sentido se plantea un conjunto de recomendaciones generales y luego específicas para las comunidades, para las empresas, y las vamos a ir desarrollando en términos muy generales. Recomendaciones para los operadores que comprendan la historia y la realidad de los grupos indígenas. No puede llegar un operador sin conocer la historia de esa comunidad, el uso de las tierras tradicionales. Diseñar esos productos y los servicios de manera participativa con la comunidad, asegurarse que esa comercialización de las experiencias turísticas sean dirigidas y controladas por el propio pueblo indígena, garantizar que esas operaciones no provoquen ninguna forma de explotación de los seres humanos que viven allí, que se apoyan a los pueblos indígenas para que participen en empresas turísticas comunitarias y que se determinen esos beneficios que esperan que la comunidad indígena y que también sea clara las desventajas que pueda traer. Asimismo, las recomendaciones para los guías turísticos dicen
dicen que el guía debe trabajar codo a codo con los líderes de la comunidad para evitar la promoción de representaciones culturales y artesanías que no son auténticas o una interpretación no exacta de la cultura, estudiar y cumplir los códigos de cultura de la comunidad, asociarse con guías indígenas locales, informar a los turistas sobre las tradiciones, creencias, protocolos de la comunidad. En el caso de los guías turísticos locales que se consideran los mejores embajadores de su propia cultura, se les debe dar una capacitación en esas habilidades interpretativas que puedan ayudar a transmitir mejor su cultura. Asegurarse de que tanto los turistas como los guías comprendan y respeten los sitios sagrados, los que están fuera de los límites. En ese sentido, se puede diferenciar dos tipos de turismo. El etnoturismo, que son las actividades que realizan las empresas turísticas en las comunidades indígenas. Mientras que el turismo indígena es el que realiza propiamente la comunidad organizada con su propia empresa indígena. Es la construcción participativa, donde es la comunidad y el pueblo el que ofrece el servicio. Comparte sus tradiciones, sus usos. Ella busca interactuar con los visitantes. Este se caracteriza por promover y fortalecer la sustentabilidad de los servicios ecoturísticos y hace un énfasis en la construcción participativa de los pueblos indígenas para ofrecer un servicio de hospedaje, alimentación, guías, pero desde la comunidad indígena. Visto todo esto, queremos ver la relación y la aplicación real. Sabemos que esto, bueno, es lo ideal, pero realmente hay muchas experiencias en las cuales nos dan cuenta de que no se aplica. Nosotros para esta ponencia tomamos dos. Una, que fue un caso del el hotel turístico Turisur, un caso que se pretendía, era un hotel que se pretendía construir en la Gran Sabana, ubicada en el estado Bolívar, en el Parque Nacional Canaima. Ese conflicto comenzó en noviembre de 1995, cuando el dueño de la empresa venezolana de turismo Turisur se reunió con los líderes Pemón para solicitar el apoyo a la construcción del hotel. Como vemos, la ley nuestra obligan a que ellos tengan que consultar, tener el consentimiento de la comunidad. A cambio de eso, de que ellos le apoyaran o le aceptaran la construcción del hotel, le ofrecieron financiar sus empresas locales de turismo, una escuela comunitaria, un centro de salud local, un centro de formación turística y 200 puestos de trabajo en el hotel. Los líderes explicaron que no podían tomar esa decisión por su cuenta y que tenían que discutir el proyecto con las comunidades. En enero se celebró esa asamblea con representantes de todos los pueblos de la Gran Sabana y ellos resolvieron unánimemente no aceptar el proyecto. A pesar de la oferta, razonaron que el hotel vulneraría su derecho a prestar servicio turístico en el parque y que sentaría un precedente para otras operaciones turísticas. Declararon su posición por escrito y se la enviaron a Imparque. Sin embargo, pocos meses después, Imparque otorgó a la empresa un permiso de construcción. Entonces estas comunidades dejaron claro que si se construía el hotel ya no respetarían a Imparque como autoridad y no ejecutarían las regulaciones en el Parque Nacional Canaima. Ante la negativa de los Pemón respecto al proyecto, la dirección de Imparque convocó una reunión de empresarios indígenas el 27 de abril del 96. Después de una larga discusión y de los supuestos beneficios, los Pemón mantuvieron su posición de rechazo. No obstante, la construcción del hotel comenzó poco después y estalló el conflicto. Los Pemón realizaron diversas movilizaciones hacia Ciudad Bolívar, Caracas, se reunieron con diversas organizaciones estadales, municipales en Caracas, con diferentes instituciones y hicieron pública sus manifiestos contra eso y lograron que se parara ese proyecto. Otra experiencia que queremos contar aquí es el caso de la fiesta privada ilegal que se hizo en la cima del Tepuy Casuri del Parque Nacional Canaima, que fue reseñado por la prensa como excentricismo, turismo y daño ecológico. Como sabemos en el idioma Pemón y Temún, el Tepuy es la morada de los dioses. Para ellos estos Tepuy son espacios sagrados donde habitan la fuerza creadora del mundo, donde habitan los dioses que lo crearon. Tepuy está en el Parque Nacional Canaima, que además como parque nacional está bajo resguardo. Estas son las formaciones más antiguas, al punto que Canaima fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.
y sin embargo pues corre peligro por este turismo depredador. Se hicieron pues las denuncias y la fiscalía asumió la denuncia y está en el proceso de investigación, en cuanto que el 4 de febrero se hizo esa fiesta privada y, como se puede ver allí en la imagen, se acondicionó el tepuy, se cortó, como vemos ahí, vegetación para poder hacer esos círculos donde bueno, hay bastantes fotos de eso, de la fiesta allí arriba, y cómo, bueno, para hacer eso tuvieron que cortar, depredar el paisaje natural del Tepuy, y eso va pues en contra de la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio y Manejo de Parques Nacionales, donde se prohíbe expresamente cualquier tipo de evento, de aglomeraciones o aterrizaje de vehículos aéreos en espacios no autorizados. Y los tepuyes son eso, son considerados lugares ancestrales donde no se permite el ruido. Particularmente yo estuve en un tepuy y teníamos, inclusive éramos poquitos, éramos 6 y teníamos que hablar bajito. Bueno, no me imagino eso es un crimen, lo que se hizo con permitir que 6 helicópteros, se dice allí, hicieron 6 viajes en helicóptero para poder llevar las personas a ese lugar. Finalmente, una de las maneras, mi conclusión, en el otro audio va la conclusión del profesor Bernardo. Estos casos de turismo no adecuado en comunidades indígenas dan cuenta que las comunidades indígenas se han introducido en un mercado donde todavía ellas no controlan las formas de comercialización y de administración de ese servicio, porque no tienen los recursos suficientes para ofrecer un servicio, por ejemplo, en este caso, el servicio que demandan esas élites, por lo que se hacen dependientes de empresas foráneas que generalmente buscan el beneficio económico y no respetan, como estamos viendo, los usos, costumbres, el equilibrio del ecosistema, está por encima el capital sobre el cultural y el ambiental. Y entonces la activación del turismo en estas comunidades agudiza las contradicciones que se generan en la misma comunidad sobre el espacio y los recursos, e incluso sobre las relaciones entre los miembros de la comunidad y la concepción de protección que tienen de su comunidad. A veces se les hace difícil separar en cuáles son los espacios de su comunidad que deben ser vistos y cuáles son los sagrados. Como vemos, es bien complejo y difícil aplicar estos lineamientos de la Organización Mundial del Turismo en las comunidades por empresas turísticas. Definitivamente tienen que ser empresas de la misma comunidad, que implica una formación de esta comunidad desde su propia perspectiva filosófica, que no es una perspectiva capitalista. Saludos a todos y a todas. Les habla el profesor Bernardo Ray y me corresponde hacer las conclusiones de esta ponencia, repensar el turismo en, con y para las comunidades indígenas. En ese sentido, es importante destacar que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que al momento de implementar un proyecto de carácter turístico en una comunidad o pueblo indígena es partir del principio filosófico de vida, la cosmogonía, la cosmovisión de dicho pueblo. Debido a que los proyectos que se han realizado hasta el momento prevalece es el interés económico y en cierta manera invisibiliza todo ese conocimiento ancestral o filosofía de vida. Caso emblemático que colocamos en la ponencia es el proyecto que se pretendió realizar en Sierra Lema, específicamente en el estado Bolívar, Venezuela, y ahí los pueblos indígenas estaban claros, porque no era el interés económico el importante, sino preservar su territorio y preservar el equilibrio natural. Otro proyecto que también, o actividad que se realizó de manera ilegal, fue en el Cerro Cusari, en el territorio de la comunidad de Canaima, en el estado Bolívar. Dos ejemplos donde es el interés económico y la satisfacción personal que se pretende realizar. En ese sentido, coloco como ejemplo, a manera de conclusión y reflexión, que hay una filosofía de vida que es el Suma Kaisai,
que es un pensamiento de vida de los pueblos indígenas andinos, que establecen 5 principios. ¿Cuáles son? El primero, sin conocimiento o sabiduría no hay vida. Todos venimos de la madre tierra, es decir, somos parte de la madre tierra, por lo tanto, debemos tener en cuenta que debemos mantener esa relación. La vida es colectiva y todos tenemos un ideal o un sueño. En ese sentido, lo podemos ver como un proceso de vida en plenitud, la vida en equilibrio natural y espiritual. La magnificencia y lo sublime se expresa en la armonía, en el equilibrio interno y externo de la comunidad. Es fundamental reflexionar sobre estos principios de tal manera que exista la plena conciencia que lo que buscamos es mantener y preservar el equilibrio natural. Bueno, saludos, en Cariña, hasta luego, a Corojotóropa.